nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Este año 2017 conmemoramos el 5º centenario de la muerte del cardenal Cisneros, que para mucha gente puede sonar como algo de la conferencia episcopal, pero no, fue un personaje absolutamente decisivo en la historia de España, entre otras cosas porque gracias a él pudo existir algo que ya era efectivamente una España unida. Esto es lo que hizo el cardenal Cisneros. Gonzalo Jiménez de Cisneros, el cardenal Cisneros, es uno de los mayores talentos de la historia de España. Fervoroso hombre de Dios y político de enorme talla. El cardenal Mendoza le había sacado del convento para acometer algo que era una urgencia en toda Europa: la reforma de la Iglesia. Cisneros, designado confesor de la reina Isabel la Católica, fue nombrado responsable de los franciscanos, sometió la orden a una reforma en profundidad y acto seguido la extendió a otras órdenes. Ahí Cisneros se manifestó como un organizador excepcional. La tarea reformadora engrandeció su fama. En 1495, cuando muera el viejo Mendoza y la reina Isabel haya de pensar en un nuevo arzobispo para Toledo, primado de España, no dudará: Cisneros era el hombre. En calidad de tal, se le encomendará una tarea de enorme alcance: evangelizar las tierras recién conquistadas del Reino de Granada. Lo hará con una vehemencia que más tarde le será reprochada por los historiadores, pero conviene situarse en la época. Por otro lado, consiguió su propósito: muchos miles de mudéjares abrazaron la cruz. Y entre muchas otras cosas, en 1501 ponía la primera piedra de la Universidad Complutense. Pero a Cisneros aún le quedaba por vivir una tercera vida, la del estadista. En 1506 muere Felipe el Hermoso, el esposo de Juana la Loca, hija de los reyes católicos. Juana quiere reinar en solitario en Castilla. La unión de coronas, Castilla y Aragón, corre serio peligro. En esas circunstancias, los grandes nombres del reino forman un consejo de regencia y eligen presidente a Cisneros. Apenas tomó posesión, maniobró aquí y allá para conjurar las ambiciones de Juana. Se dirigió al padre de la muchacha, Fernando el Católico, y le propuso la regencia de Castilla. ¿Para qué? Para ganar tiempo y esperar a la mayoría de edad del hijo de Juana y Felipe, el infante Carlos, que mientras tanto crecía en Flandes. Fernando el Católico, agradecido, dio a Cisneros la dignidad de cardenal. Cuando Fernando muera, en 1516, Cisneros se ocupará de asegurar la regencia de Castilla hasta la llegada de Carlos. Las coronas unidas de Castilla y Aragón terminarán en las sienes del joven Carlos, que sería el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Cisneros murió precisamente el 8 de noviembre de 1517 en Roa, Burgos, con 81 años, cuando se dirigía a recibir al nuevo rey Carlos I, recién llegado a España. María Saavedra, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un personaje absolutamente fundamental en la historia de España, el cardenal Cisneros. Sí, es uno de esos personajes de primera y yo creo que ha sido más reconocido incluso fuera de nuestras fronteras que dentro. Los historiadores franceses le comparan con Richelieu y sale ganando Cisneros como hombre de Estado. O sea, luego tiene otras facetas. Y como cardenal también, hay que decir. Por supuesto, pero incluso si prescindimos de eso, en el vídeo que hemos visto, en ese pequeño reportaje sobre Cisneros, habla de esas distintas facetas de su vida como hombre de Estado, como religioso, que además como religioso fue confesor de la reina, arzobispo primado de Toledo y el gran reformador. Como mecenas, porque fue un gran impulsor del arte y la cultura, y ahí no tiene paralelo con otro hombre, desde luego de su época, con nadie, es el gran estadista de la época, del salto de la Edad Media a la Edad Moderna. Yo creo que es un hombre excepcional en un tiempo excepcional, porque tenía unos reyes muy fuera de serie, como eran Isabel y Fernando, y él supo tomar de alguna manera el testigo en tiempos muy complicados de lo que quisieron hacer los reyes católicos en España. Es muy impresionante cuando ves además lo que tenía alrededor. Es que es como estar bañándose en una piscina de cocodrilos que estar haciendo así con la boca. Era una cosa tremenda. Los nobles de la época, tanto en Castilla como en Aragón, que se lo preguntaran a los reyes. En fin, vaya gente.
Y él sobrevive, pero también es verdad que sobrevive porque viene, por así decir, rodeado por una legitimidad de gran hombre desde el principio, desde el tiempo de la Reforma, precisamente. ¿En España no hubo reforma protestante, entre otras cosas, por la reforma de Cisneros? Sí, sin duda. La reforma de Cisneros, que es verdad que fue el brazo largo de Isabel. O sea, nosotros tenemos mucho que agradecer a Cisneros, o España, la historia de España tiene mucho que agradecer a Cisneros, pero sin Isabel y Fernando, si no lo hubieran empujado ellos, y detrás estaba al final el cardenal Mendoza, no hubiera hecho las cosas que hizo, ¿no? Cisneros, además, es muy curioso porque ha aparecido cuando salta a la vida pública, que realmente es cuando le nombran confesor de la reina, es en, si no me equivoco, en 1492, ¿no? El mismo año de la conquista de Granada. Y tenía ya 60 años casi. O sea, para la época era un anciano. Y ahí empieza todo su hacer político, religioso y cultural. Y en este sentido es muy interesante porque esa larga trayectoria vital que había tenido antes, por una parte, ha tenido una profunda conversión interior, una transformación personal que pondrá después, luego si quieres hablamos de esto, pondrá en marcha con la Reforma Católica, pero también ha visto lo que son las luchas intestinas en Castilla y el daño que han hecho en el reinado de Juan II y en el reinado de Enrique IV. Entonces, sabe muy bien a dónde puede conducir el entregarse en manos de los nobles, de las distintas facciones nobiliarias, y eso es lo que evita a toda costa, siguiendo las pautas que había marcado Isabel y Fernando. Es muy importante eso que dices, porque efectivamente la construcción del Estado, del embrión de Estado que era la España de aquel momento, era una afirmación del poder público de la corona frente al poder privado de los nobles, y aquí la Iglesia actúa a favor del poder público, no como un poder privado más, como sí actúa en cierto momento, pues sobre todo los eclesiásticos, sino como uno de los principales baluartes del poder público. Y además es un compromiso permanente que mantienen todos los grandes cardenales. Sí, en el caso de Cisneros yo creo que es quizá el primero, que tiene muy claro que su cargo público, que le cuesta asumirlo, porque él había renunciado a todo en el momento en que se hace franciscano, pero bueno, le llama a la reina y por obediencia va, ¿no? Pero tiene de alguna manera claro que el hombre de Estado es, por encima de todo, servir al reino. Tiene que servir al rey, pero si en algún momento hubiera duda entre el rey y el reino, escogería el reino. Y eso es un salto adelante enorme con respecto a lo que se venía gestando, ¿no? en la política del siglo XV y XVI. ¿Por qué es la persona que está, cómo decir, en el quien todos ponen los ojos cuando muere Isabel de Castilla primero, cuando muere Felipe el Hermoso después? Porque es la continuidad. Es como tú antes decías, ¿no? Es un hombre que ya ha dado a conocer un carácter muy fuerte, muy, digamos, como una honestidad política muy grande, ha hecho las cosas que tenía que hacer en los momentos que tenía que hacer. En Granada fue bastante exigente, no tan duro como se le ha planteado a veces. De hecho, cuando es nombrado inquisidor general de Castilla, frena a algunos de los inquisidores locales. O sea, que a veces se ha visto como el Cisneros, el gran depredador o castigador. No, eso no es así. Pero bueno, sí es verdad que venía con un recorrido largo de hombre honesto, de hombre que lo que hay que hacer se hace y se pone en marcha. Entonces, cuando muere Isabel, que ahí estuvo, se tambaleó todo lo que habían construido los reyes católicos. En realidad, desde que muere el príncipe Miguel, parece que se podría romper aquella herencia, porque están Juana y su marido, que ya se entrevé las ambiciones que tiene Felipe el Hermoso. Entonces, Cisneros asume él, tras la muerte de Felipe el Hermoso, que afortunadamente para España, y digo afortunadamente porque históricamente fue, hay que recordar, una suerte. Si no olvida algún espectador, que Felipe el Hermoso lo que quería era pactar con Francia y deshacer Aragón. Exactamente. Que era así de simple, vamos. Y se hubiera ido al traste todo lo que habían hecho los reyes católicos. Entonces, en ese momento, Cisneros se sabe que no se casa con nadie, no va a apoyar ninguna de las distintas banderías nobiliarias que hay. Entonces, es el hombre de Estado capaz de poner la corona de nuevo en manos de Fernando, que es lo que hace, incluso contra la voluntad de Juana, pero en ese caso prima la razón de Estado sobre la razón de la reina legítima que era Juana. Contra la voluntad de Estado y contra la voluntad de los poderosísimos nobles castellanos. ¿Es esa la situación en la que dice aquello de estos son mis poderes? Esa escena famosa en la que van a ver los nobles al palacio y empiezan, pues, usted imagínese un gran señor, usted imagínese un banquero de hoy en día. Bueno, pues eso es un gran señor del siglo de principios del XVI, es decir, tú quien te has creído que eres cardenal para tal, con qué poderes, con qué no sé qué, y él señala las tropas que tiene acampadas fuera del palacio, y estos son mis poderes. Claro, o sea, cuando necesita mano dura, utiliza la mano dura exactamente igual que hicieron los reyes, ¿no? Y luego a mí me parece que es muy interesante su faceta como reformador. Como tú señalabas antes, la Iglesia en general, la Iglesia católica está necesitada de una profunda reconversión. Es necesario
incrementar la formación intelectual de los clérigos, es necesario dar un salto de calidad en la disciplina también de los clérigos. Luego ya vendrá la de los laicos, pero primero son los religiosos y los clérigos. Y Cisneros adelanta con mucho acierto, y en esto tiene un apoyo muy interesante, que es el del Papa Alejandro VI. Alejandro VI, que a veces lo hemos criticado mucho. Alejandro VI, el Golfo, para entenderlo, es el Borgia. Bueno, pero es muy matizable ese personaje. Sí, ya lo creo. Y de hecho es el que apoya a Cisneros para poner en marcha la reforma en España. Incluso hay quien dice que Fernando el Católico quería a Cisneros como papa, porque esa reforma lo hubiera enderezado desde la cabeza. Eso es verdad. Y entonces hay alguno que se plantea la posibilidad de... No fue, y no sabemos qué hubiera sido, ¿no? Lo habría matado, pero en cuanto a seguridad. Pero es verdad que esa reforma que en España se adelanta, en tiempos incluso antes, con Juan II empieza, pero con Isabel es cuando se pone en marcha la gran reforma de las órdenes religiosas y después del clero secular, eso es lo que evita una supuesta reforma como la que puso en marcha Lutero después, que no es una reforma, es un cisma. Al final se convirtió efectivamente en un cisma porque la intención sería buena, pero se apoderó de ella, evidentemente, otro tipo de voluntades. Y luego está, que también es una dimensión de hombre de Estado, la conciencia de que el conocimiento forma parte ineludible de cualquier Estado digno. Y la creación de la Complutense en realidad es eso, la transformación del viejo estudio general en una universidad. Sí, formidable. Incluso con la idea de crear una ciudad de la ciencia, es lo que pretende hacer Cisneros de Alcalá, crear una ciudad del conocimiento. Y en eso también es muy adelantado porque, fruto también de la puesta en marcha de la universidad, es curioso porque él cuando está en Granada lucha contra el Islam, quiere frenar el Islam, porque además había muchos cristianos que se habían convertido al Islam y un bautizado, en esa época se entiende que el bautizado que está bautizado no es para siempre, entonces no se puede dejar que sigan practicando el Islam. Pero él, dentro de que de alguna manera quiere frenar la expansión del Islam, entiende que la cultura islámica es muy interesante y de hecho se llevan libros recogidos en Granada, libros de ciencia, libros de astronomía, se los lleva a la Universidad de Alcalá como parte de esa gran biblioteca que él crea, ¿no? Y luego trae las grandes obras de Cisneros en Alcalá, es la Biblia políglota, y ahí también es un adelantado de su tiempo. Es asombroso. O sea, él quiere una Biblia que esté en el latín, con la Vulgata, pero además en las lenguas originales, porque es la manera de evitar interpretaciones incorrectas de la Biblia. Entonces, tiene una Biblia en latín, en griego, en arameo y en hebreo. Y aquí Cisneros no le importa nada llamar antiguos rabinos, o sea, a conversos judíos que en otros sectores de la sociedad de la Iglesia se les ha marcado, ya esto fuera, estos no pintan nada aquí. Bueno, pues él dice, ¿quién mejor que ellos para contarnos, para hacer la redacción en hebreo del Antiguo Testamento? Entonces, en ese sentido, Cisneros es mucho más abierto de mente de lo que a veces podemos suponer, ¿no?, que eran algunos personajes de Iglesia de ese tiempo. Es verdad que se le ha caricaturizado mucho y al final lo que queda en este quinto centenario realmente es la dimensión de hombre de Estado. Lo compares con quien lo compares. Sí, sí, así es. Maquiavelo tenía que haber escrito El Príncipe sobre Cisneros y no sobre el rey Fernando realmente. Es verdad que, como decía antes, es un hombre excepcional, pero le toca una época también, en una España muy excepcional. Isabel es una fuera de serie, Fernando es un fuera de serie, cada uno con sus matices. Sí, es verdad. Y si no, quizá no hubiera existido el cardenal Cisneros. Y hay una parte además interesantísima, que es su relación con Bartolomé de las Casas y lo que pasa en América. Pero de eso vamos a hablar otra semana con María Saavedra. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempos Modernos. Gracias a vosotros. El cardenal Cisneros, nada menos. Muchísimas gracias. Buenas noches.